Hey, Shalom, Akim. Primeramente, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rechakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección, por el Espíritu, quiero compartir con ustedes, hermanos, una escritura que cuando la leí me hizo meditar en quién era nuestro Señor Yahweh Shai. Específicamente lo que pasó, lo que fue su experiencia cuando Él vino en forma humana hace 2000 años, cuando vino a enseñarnos acerca de su Padre, Yahweh, cuando vino para enseñarnos cómo tratarnos unos a otros, al servicio de sus hermanos vino. Y al fin Yahweh Shai entregó su vida por sus hermanos. Y eso marcó el principio de la resurrección de entre los muertos. El Señor ha levantado de los muertos a gente en el pasado, pero este era el principio de la resurrección de los elegidos. Y cómo el Señor Yahweh Bahashem Yahweh Shai estaba enseñándole a sus elegidos por medio de Yahweh Shai cómo agradarlo. El Señor nos ha revelado mucho más ahora que conocemos a Yahweh Shai que nuestros antepasados entendían o que los antiguos profetas entendían. Eso me acuerda de una escritura que no me acuerdo ahorita dónde está, pero una escritura que menciona que nosotros entendemos cosas que los profetas deseaban entender, porque cuando el Señor le mandaba el mensaje a sus profetas, ellos miraban una visión o escuchaban la voz del Señor, pero su deber solo era repetir lo que habían oído y repetir lo que habían visto, pero ellos no siempre tenían el entero entendimiento detrás de la profecía o la visión. Y el punto aquí siendo que Yahweh Shai es quien trae el completo entendimiento. Y como pueden ver, el título de la lección es "Por lo que padeció, aprendió a obedecer". Empezamos en Hebreos 5 y 7. Y Yahweh Shai, el ungido, Hamashiach, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Entonces aquí describe que nuestro Señor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Yahweh Shai no era un hombre el punto es, vino como hombre. Yahweh Shai era un hombre. No era un ser divino que nunca sufrió. Yahweh Shai no era un espíritu que nunca lloró. Yahweh Shai era un hombre, como aquí dice, en los días de su carne. Y acordémonos lo que dijo Yahweh Shai de la carne. Él dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Yahweh Shai entendía muy bien su debilidad. Y ustedes, hermanos y hermanas, teniendo una relación saludable y correcta con nuestro Dios, ustedes, hermanos, deben entender lo débil que son, lo débil que somos, y cuánto necesitamos a nuestro Dios, Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y no debería haber orgullo entre nosotros. No deberíamos creer que somos mejor que nuestro hermano.
No hay por qué andar en competencia o rivalidad o tener celos o envidiar a uno al otro. Right? Y por supuesto que nunca deberíamos inflarnos la cabeza y pensar que somos unos santos intocables. O mentirte a ti mismo y pensar, yo no hago maldad, yo no cometo errores, yo soy perfecto. Tú nunca quieres caer en ese tipo de pensar. Y Yahawashi ciertamente aprendió cuando vino en forma de hombre, en forma humana. Yahawashi aprendió algo nuevo. Yahawashi aprendió el sufrimiento humano. Y por eso Él es el perfecto mediador entre nosotros y Dios Padre, Yahweh. Porque Él sufrió igual que nosotros sufrimos. Él lloró. Entonces, Yahawashi es por eso que Él es el autor de nuestra salvación. Y ahorita vamos a leer más de eso. Dice, fue oído. Lo voy a leer un poco antes. Dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y esto me hace pensar en como cuando Yahawashi hacía milagros, cuando el Señor sanaba, o cuando Él multiplicaba pan, cuando Él hacía estas cosas milagrosas. Él lo hacía con confianza y con autoridad. Pero Él tenía esa confianza y autoridad por su temor reverente. Nosotros debemos acordarnos a tener un temor reverente al Padre Yahweh. Y lo hacemos aprendiendo de los pasos de su Hijo. Queremos que el Señor escuche nuestras oraciones. Queremos que Él nos dé poder a nosotros. Queremos que Él nos ayude. Igual que Él estuvo presente para bendecir y ayudar a su Hijo. Debemos ser como fue el Señor. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, sabemos que Yahawashi es el primogénito y el unigénito del Padre Yahweh. Primogénito significando que Él es la primera creación del Padre. Yahawashi es el principio de la existencia de todo lo demás. Pero aunque Él era el Hijo del Padre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque en el cielo Yahawashi no sentía dolor. En el mundo espiritual, el Señor, ni los ángeles, ni ningún ser celestial sienten la debilidad que el humano siente. Entonces Yahawashi, por medio de lo que padeció aquí en la tierra, aprendió la obediencia. Y si al Padre Yahweh, como dice la Escritura, le agradó herir a su Hijo. Let me get that scripture. Where is it? Un momento, hermanos. Yeah, Isaías 53 y 10. Ok, por 53 y... 53 y 10 está bien. Todo este capítulo habla del Señor, pero en esta lección vamos a sacar este verso. Dice, formaba parte del buen plan del Señor Yahweh aplastarlo y causarle dolor. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos sentimos aplastados, sentimos dolor.
Cuando pasamos por momentos difíciles en nuestro camino, acordémonos que este es el camino. Esta es la manera. De esta forma nosotros, sufriendo y todavía obedeciendo al Señor, pasando por tribulación y pasando por pruebas, pero todavía aferrándonos a Yahweh Ba'ashem Yahushai, de esta manera nosotros caminamos en los pasos del Señor. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Nosotros somos esos descendientes de Yahushai. Alright. Me acuerda a lo que se mencionó hace rato de la resurrección del Señor y cómo Él marcó el principio de estos resucitados. Él marcó el principio de una nueva generación, que es los elegidos del Señor. Y estos son estos descendientes a los que se refiere este verso. Yahushai, cuando entregó su vida como ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Right? Porque Él, siendo el Hijo, el plan del Padre es puesto en obra a manos del Hijo. El Padre le comunica al Hijo y el Hijo trae esa obra a realidad. Verso 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. So Yahushua, Él está esperando a reunirse con sus hermanos, con estos descendientes que Él creó, los que siguen en sus pasos. Yahushua está listo para darle coronas y vida eterna a sus elegidos, porque Él sabe muy bien lo que estamos padeciendo ahora. Él sabe muy bien lo que has sufrido. Él sabe muy bien lo difícil que es luchar cada día para ser un siervo del Señor, para ser una mejor persona. Y a pesar de lo difícil que sea, lo seguimos haciendo. El Señor reconoce nuestro sacrificio. ¿Y quién más o quién sería más perfecto a entendernos que Él, que pasó por lo que nosotros ahora pasamos? Dice, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y eso es cuando la Escritura dice, cuando Yahushua dijo que Él iba a compartir vino con sus hermanos cuando seamos reunidos con Él. Que Él no iba a tomar vino hasta reunirse con ellos de nuevo. Porque al fin va a ver lo que logró mediante su angustia. Quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Right? So, entendiendo esto, es por eso que el Padre le enseñó al Hijo obediencia por medio del sufrimiento, para que nosotros pasemos por esa misma escuela, para que nosotros pasemos por esa misma disciplina, para que por medio de nuestro sufrimiento y nuestro mejoramiento cada día, vamos acercándonos más y más al Padre, más y más a la imagen del Hijo. Y esos son los que van a ser esos son los que van a obtener salvación en los últimos tiempos, en el día final de juicio. Los que tienen el nombre del Señor en sus mentes.
All right? Los que no aman su vida en este mundo, los que están listos para servir al Señor, los que resistieron hasta la muerte no tomar la marca de la bestia. Esta gente que se paró firme por el Señor, en obediencia a Él. So continuamos, dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, esto hizo a Yahushua completo. Es por eso que cuando Yahushua regresó al cielo, en su ascensión, después de que resucitó, hubo una gran celebración en el cielo. Y todos los ángeles y seres vivientes lo alabaron y se le hincaron. Adoraron a Yahushua. Porque terminó su misión. Porque regresó al cielo perfeccionado. Ahora con toda la completa experiencia que el Padre quería que él viviera. Para que ahora Yahushua sea el rey de todos los universos, el rey de la existencia. All right. Acordémonos que el reino que vamos a heredar, el Señor lo quiera, no es un reino que nos corresponde directamente a nosotros. Es un reino que el Padre le está dando a su Hijo. Y su Hijo va a compartir este reino con nosotros. Es cuando dice que le va a dar a sus discípulos 12 tronos, 12 coronas para juzgar a las 12 tribus de Israel, para que sean gobernantes sobre el nuevo mundo, sobre este nuevo reino. All right? Pero para tener esa posición de privilegio, Yahushua creó un programa para sus elegidos, predestinados para nacer en esta vida y en otra vida y en otra vida, pasando por diferentes lecciones. Y ahora estamos en la última lección. Estamos en la última prueba. Y pronto vamos a graduarnos de esta fase, Lord willing, y encontrarnos con el Señor en el cielo y empezar este nuevo reino. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedezcan. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algo muy clave aquí es debemos obedecer a Yahushua. Todo aquel que diga que no debemos adorar al Hijo, él es un anticristo, como dice la Escritura. Él no conoce al Padre si no conoce al Hijo. Hebreos 5:1-6. Acabábamos de leer 7-10, pero ahora vamos de 1-6. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Y Yahushua nos ha elegido a nosotros, hermanos, que somos profetas, maestros, apóstoles, discípulos. El Señor nos ha elegido en una posición similar a la de su Hijo. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes bajo Él. Dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. All right? Esta era la razón por qué el Padre decidió que su Hijo iba a vivir una vida humana. Porque Él tenía que entender nuestras debilidades para tratar con paciencia a nuestras debilidades. Para entender por qué está sacrificando su vida.
¿Por qué tipo de persona? You know. Dice, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados. Ustedes, hermanos, deben aplicar esto cuando están en la calle, cuando están predicando, cuando en todo aspecto de su vida. Traten con paciencia a los ignorantes y descarriados. No te dejes alborotar, no te dejes arrastrar por Satanás. No dejes que ellos te bajen a su nivel. No hay por qué ponernos ponernos broncudos con la gente o discutir con alguien que claramente no quiere escuchar. Si no quieren escuchar, pues que se vayan. Si no les gusta la escritura, no tienen que escucharla. Y no tenemos que convencer a nadie de nada. Alright, so dice, él también está sujeto a las mismas debilidades. So, nosotros entendemos lo difícil que es servir al Señor. Entendemos que nosotros cometemos errores. Entonces no debemos tratar con falta de paciencia a otra gente. Debemos entender que estamos en la misma condición y que es una bendición y un privilegio que nosotros sí podemos entender esta palabra para corregir nuestras vidas. No como la gente del mundo. Entendiendo la situación, no hay por qué enojarnos a causa de nadie. Alright? Especialmente no cuando estamos enseñando. Eso es una mala imagen. Debemos tener paciencia. ¿Cómo trataría Yahawashi con la gente? Eso debemos acordarlo. Verso 3. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Y ustedes, hermanos, si pueden entender lo que voy a decir, es porque el Señor los ha elegido a ustedes. Y de lo que estoy hablando es, pase lo que pase, vayas donde vayas, no podemos escapar del Señor. No podemos parar de leer esta Biblia. No podemos parar de pensar en el Señor. No podemos, no es posible desconectarnos de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Sentimos una gran responsabilidad, algo que fuertemente nos conecta con el Señor. Y cometamos errores o tengamos momentos débiles o nos pongamos deprimidos a veces, y no es parte de esta lucha. Pase lo que pase, no podemos soltarnos de Él. Eso es porque Yahweh Ba'ashem Yahawashi, mediante ustedes, hermanos, fueron elegidos desde antes de que este mundo empezó. Fueron elegidos para ser estos hermanos de Yahawashi, estos descendientes de Yahawashi, los que caminarían como Él. Alright. So, no hay por qué luchar en contra de el curso del río. Hay que nadar con el río que el Espíritu indica. Alright. Debemos reconocer nuestra posición, tener confianza en nuestra posición. Alright. Porque hay mucha gente en muchas religiones con muchas diferentes credos y creencias, pero en verdad no están seguros de quién son o de qué están haciendo. Y por supuesto nosotros no tenemos todas las respuestas para todas las preguntas, pero lo que sí entendemos es esta palabra. Y lo poco que entendemos de esta palabra es un tesoro en comparación a lo que este mundo tiene. Nosotros entendemos los tiempos. Esa es una bendición. Nosotros conocemos profecía. Tenemos el nombre de nuestro Dios. El Señor está presente en nuestras vidas en muchas maneras. Alright, entonces si estás seguro de algo, debes estar seguro de eso, de que el Señor sí está presente en tu vida y que sí vale la pena vivir como si fuéramos estos elegidos.
porque los cambios que han habido en nuestras vidas, gracias al Señor, son verdaderos y son significantes. Hermanos se han convertido primariamente en siervos de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Pero abajo de eso, hermanos son mejores padres ahora, son mejores hijos, son mejores hermanos, son mejores esposos. Eso no es el enfoque. Nuestro enfoque es ser un siervo del Señor. Pero al resultado de este enfoque en el Señor, hay transformación en nuestra vida. El Señor nos recompensa por nuestro trabajo, por nuestra labor. Nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser más pacientes, nos comparte su sabiduría. All right. So, verso 4 de nuevo, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Hamashiach, Yahawashi, no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. All right. Eso es lo que Yahweh le dijo a su hijo Yahawashi en el principio. Antes de todo esto, antes de este mundo, antes del sol y la luna y el universo, el Padre Yahweh le dijo a Yahawashi, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y después de eso empezó esta historia de cómo el Padre le iba a dar a su Hijo un reino. Y nosotros ahora somos parte de esa historia, gracias al Hijo. Verso 6, y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, si hermanos no han leído de Melquisedec, les aconsejo les sugiero, les recomiendo que busquen en sus aplicaciones de la Biblia este nombre, Melquisedec. Lean las escrituras que hay de Melquisedec. Lean de cuando Abraham conoció a Melquisedec. Creo que en Hebreos capítulo 7 hay más información sobre Melquisedec. So, cuando lean de este sumo sacerdote, van a entender por qué el Señor dice que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec no tuvo padre ni madre. Él no tuvo principio ni fin. Nadie sabe de dónde vino. Nadie sabe para dónde se fue. Él nomás apareció en la tierra. Vivió entre los hombres. Fue sabio. Fue un sacerdote. Fue una conexión entre hombres y el Padre Yahweh. Pero hay mucho misterio detrás de él. Nadie sabe de dónde era ni a dónde se fue. Nomás saben que él vivió aquí. Y Yahawashi, siendo sacerdote según esta orden, significa que Yahawashi, igual, cuando él vino a la tierra en forma humana, la gente sí sabía de dónde vino. Saben que él vino de José y María. Pero en realidad ese no era el principio de él. Porque luego Yahawashi mencionaba que el Padre lo envió, que él vino a hacer la voluntad del Padre. Y ellos cuando escuchaban esto pensaban, pues, ¿de quién está hablando? ¿De José? Porque no entendían que Yahawashi no tuvo un principio por medio de José y María. Su principio era mucho antes. Yahawashi era él visitó a la experiencia humana, igual que Melquisedec la visitó. All right. Y Yahawashi no era de la tribu de Leví, que es un requerimiento para ser sacerdote en la nación de Israel, que seas de la tribu de Leví. Pero Yahawashi era la tribu de Judá. Entonces no depende de carne, no depende de ni un orden humano, no depende de lo que diga nadie.
el Padre hizo a Yahawashi un sumo sacerdote porque simplemente esa era su voluntad, no teniendo que seguir a ninguna orden humana, sino la orden de Melquisedec. So, con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos y fuerza y sanación a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Hasta la próxima. Shalom.